Y vamos con el segundo tema del día. Vamos a hablar del Papa Nicolau y de la colposcopía. Son procedimientos para detectar cambios anormales en el cuello uterino y, en el caso más grave, detectar cáncer cérvico-uterino. Te presento los datos y regresamos a platicar con nuestro invitado. ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? El Papa Nicolau ayuda a diagnosticar. Se introduce un espéculo de metal a la vagina. Se separan las paredes de la vagina para llegar al cuello uterino. Se toman muestras y después se analizan las muestras. ¿Cómo se hace una colposcopía? ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? La colposcopía ayuda a identificar lesiones del virus del papiloma humano. Se introduce un espéculo en la vagina. Se lava el cuello uterino y es posible detectar células anormales con la solución. Bien, ya vimos unos datos en tu pantalla, pero vamos a entrar más a detalle de este tema, así que agradezco la presencia del doctor Alfonso Carrera Riva Palacio, el ginecólogo, director médico de María Stopes México. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariana. No, al contrario, qué bueno que también te das tu tiempo para platicar de estos temas, porque aquí nos interesa también, sí hablamos de la problemática, hablamos de las enfermedades, los padecimientos, en este caso, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, etcétera, etcétera, segunda causa de muerte a nivel nacional, es preocupante, pero nos interesa también enfocarnos en materia preventiva. ¿Por qué es tan importante este tipo de estudios? Bueno, ya mencionaste, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de mortalidad nacional, es el cuarto cáncer en el mundo que mata a mujeres. Mata alrededor de 200 a 300 mil mujeres anualmente en el mundo. En México la Secretaría de Salud tiene un reporte, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 40,000. Entonces, son muchísimas. Son muchísimas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues la prevención, tú ya lo mencionaste muy bien, la prevención a través de métodos más económicos, más accesibles para las personas, es lo que se debe de hacer. Esos son los que se llaman screening en otros lugares, tamizajes para poder alcanzarlo. Y los métodos deben de ser así económicos, fácil de realizar, bastante sistemáticos para poderlo tomar y de acceso libre y muy seguro para muchas personas. Y Alfonso, y antes de que entres a detalle para hablarnos de estos procedimientos para anticiparse a una enfermedad y sobre todo, si ya está focalizada, si se diagnostica, cómo trabajar de manera prematura precisamente para evitar una muerte en el caso del cáncer cervicouterino. ¿Te parece si hacemos una pausa y regresamos a entrar a detalle con el tema? Claro que sí. Vamos, muy bien, hacemos una pausa en Código Salud, no nos tardamos nada y regresamos en cuestión de segundos. Muy bien, regresamos a Código Salud. Estamos platicando sobre el Papa Nicolau y la colposcopía con el doctor Alfonso Carrera Riva Palacio. Él es ginecólogo, director médico de María Stopes México. Ya, Alfonso, nos platicabas por qué es importante la prevención, sobre todo en este caso, y el número de fallecimientos registrados a nivel mundial y en nuestro país por el cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte después del cáncer de mama, tengo entendido. Es correcto. Ok. ¿Para qué nos funciona el Papa Nicolau? ¿Por qué nos funcionan son básicos este tipo de procedimientos o técnicas? Sí, en realidad el cáncer cervicouterino lo provoca un virus. Ese virus es el virus del papiloma, que es altamente prevalente, es decir, muy frecuente en la población, que alcanza alguna mujer, las mujeres pueden llegar a tener 85% de las mujeres en su vida alguna vez. Los varones papiloma. También lo podemos tener, y los ¿verdad? hombres ¿Somos también. Transmisores? Es correcto. Es precisamente el punto que en la mujer específicamente, este tipo de virus, si se anida o se agarra en el cuello de la matriz, que es la entrada hacia la matriz, específicamente hay diferentes subtipos de virus que alcanzan a ser más o menos más de 150 subtipos diferentes, más o menos un 30% de ellos tienen la posibilidad de desarrollar cáncer, no todos, y las mujeres que pierden la resistencia o las defensas para generar este cambio o a rechazar el virus son las que pueden permanecer. Y específicamente, además, los virus 16 y 18, que son los que incluso contienen las vacunas, ¿sí?, son los que causan el 70% de cánceres. Entonces, una persona que ha sido vacunada, de todas maneras, debería de tener
una prevención con Papa Nicolau y con colposcopía como métodos de búsqueda y de identificación temprana. O sea, la vacuna funciona, pero no lo es todo. No es todo. Hay que tener muy en cuenta eso, porque hay personas que creen que exclusivamente con la vacuna ya la libraron. Definitivamente no es así. No es así. Por eso es necesario hacerse el Papa Nicolau y la colposcopía. Así es, y la norma oficial mexicana, en México, que es la 014, propone esto, que estar vigilantes de las mujeres cada año que tienen actividad sexual o que iniciaron una actividad sexual temprana sin una protección adecuada. Por eso el condón es un gran protector de enfermedades de transmisión sexual y habría que estar atentos de poderlas empujar estos métodos para también prevenir, ¿no? ¿A partir de qué edad entonces se recomienda hacerse el Papa Nicolau? A partir de los 21 años dice la norma y si ha iniciado actividad sexual antes, por supuesto, a partir de que inicia su actividad. Y mira, Alfonso, que en nuestro país ya hay estadísticas de que los jóvenes comienzan su vida sexual activamente a partir de los 14, 15 años, hay que incluso desde antes, ¿eh? Así es, correcto. Es recomendable, por ejemplo, si una persona acepta tener o iniciar su vida sexual a los 15, 16, en ese momento que se pueda practicar anualmente un al menos Nicolau. 3 años de que inició, Ajá. no debe de dejar pasar a hacerse su Papa Nicolau. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad de más o menos del 65%, de acuerdo a las cifras publicadas, y cuando se utiliza la colposcopía además, potencializa el mejor diagnóstico. ¿Uno le sigue al otro? ¿En ese orden tienen que ir? En ese orden se pueden hacer los dos. O, si no tienes el alcance de la colposcopía, al menos el Papa Nicolau, porque todavía es más económico, si nada más se lo va a hacer. Pero si tú tienes la posibilidad de comentar a toda la gente que los dos son los métodos más económicos y de mejor estudio, de mayor publicación, de mayor evidencia, que lleva a que la gente pueda accederlos y de esa manera identificar plenamente en oportunidad el papiloma antes de que se desarrolle un cáncer. Ya. ¿Qué tan invasivos o no invasivos son? Es precisamente la gran ventaja, que no son invasivos. Sí tiene, hay que colocar un espejo vaginal, que así se llama el aparatito, que permite abrir el orificio de la vagina y visibilizar el cuello de la matriz para tomarlo específicamente en esa entrada. ¿Se hace una muestra? ¿Se toma una muestra? Se hace una muestra que es con una espátula o un aparatito, una como cucharita, que puede ser de plástico o de madera, y que se hace un pequeño rozón para que con esas células se puedan visibilizar en un microscopio después de una tinción. Cuando usamos la colposcopía todavía potencializamos más porque la colposcopía es un microscopio. Ya. Y el microscopio puesto Pero también ahí, se toma una muestra. No, ¿O es de la misma? Se visibiliza. O sea, te permite visibilizar una lesión. La lesión se puede todavía visibilizar más cuando se utiliza ácido acético, que es vinagre, pues, pero hay una proporción de 3 o 5%, para colocarlo directamente en el cuello de la matriz y puedas visibilizar todavía mejor en la zona en donde se podría tomar una muestra dirigida, incrementando la posibilidad diagnóstica. Ya, entonces lo que ustedes visualizan como especialistas al hacer este tipo de pruebas o mecanismos es la posibilidad o ya focalizar si existe un cáncer o la probabilidad de padecerlo. La probabilidad. La probabilidad. La prueba definitiva es tomar una biopsia, es decir, tomar un pedacito del tejido que se ve afectado, que se visibiliza como más afectado. Las pruebas como el Papa Nicolau y la colposcopía son para hacer una pesquisa, una búsqueda en poblaciones que podrían no tener una lesión visible. ¿Sí? Cuando ya hay una lesión visible, ya se identificó, hay que tomar obligadamente ahí se hace una biopsia. Una biopsia, ahí sí. Que esa sí da el diagnóstico definitivo. Ese es el estándar de oro. Así es, y con este tipo de estudios, tanto el Papa Nicolau como la colposcopía, Alfonso, ¿qué tanto se han logrado anticipar? Es decir, con la experiencia, por ejemplo, que tú tienes, con la práctica clínica, etcétera, 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 ¿qué tanto la gente primero acude, si va a practicarse este tipo de estudios? Y dos, ¿qué tanto han logrado anticiparse y salvarle la vida a una persona? O en su caso... Esa es la gran ventaja de estos métodos. Cuando uno se identifica estas lesiones, puedes tomarle la biopsia, hacer el diagnóstico y es 100% curable.
Eso es lo que hay que transmitir. El cáncer cervicouterino es, antes de que inicie, 100% curable si se identifican lesiones predecesoras o antes, o sea, que van iniciando también. Que van iniciando, porque el tratamiento se puede congelar, se puede quemar, se puede cortar, y con eso se cura el 100%. Entonces, ¿por qué tenemos esas tasas altas de mortalidad a nivel Latinoamérica, a nivel México? ¿Qué está pasando? ¿Se está llegando al diagnóstico tardíamente? Exactamente. El 90% de los casos ocurren en los países en desarrollo. Y otra vez, la falta de comunicación, la falta de programas educativos, la falta de difusión de estos métodos, el alcance, el acceso en algunos lugares. África tiene lugares en donde no tienen el acceso, y entonces dicen las políticas de la Organización Mundial de la Salud para esos lugares es al menos tomen un Papa Nicolau entre los 25 y 40 años. Pero aquí en México no estamos en eso, estamos mucho mejor. La normatividad ha propuesto muchas grandes mejoras. Antiguamente el cáncer cervicouterino era el número 1, ahora es el número 2. Sin embargo, está alto, los niveles siguen siendo altos. Deberíamos de poderlo disminuir porque es una situación de inequidad de género. Ahora, entendemos que esto es cuando la persona se encuentra exactamente en una fase sexual activa, ¿no? Digamos, precisamente por el riesgo que existe cuando no se utilizan métodos anticonceptivos, etcétera, 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 etcétera. Una mujer embarazada, por ejemplo, que es diagnosticada o que haya sido diagnosticado, ¿hay un riesgo de contagio? ¿Hay un problema, por ejemplo, con los bebés? No, en realidad se pensaba que todas las mujeres que tenían papiloma iban o podrían heredarlo al ¿Y no es así? producto. No es así. Se estima que la transmisión perinatal, o sea, al producto, podría ocurrir en hasta un 2%. Entonces, no es así. Y la razón es que el papiloma, que es un virus específico, pero es específico para el tejido. Es decir, el papiloma que da en el pene no es el mismo que da en la vagina, y no es el mismo que da en el cuello de la matriz. Ajá. Entonces, son diferentes tipos de virus, ¿verdad? Tipos de virus. ¿Cuántos existen? Yo comentaba que más o menos más de 150. Más de 150, pero están como focalizados, ¿cuántos? ¿2 o 3? Los que no, son 13 a 14 de alto riesgo que pueden generar cáncer. Y de esos la vacuna contiene 16 y 18, porque el 16 produce el 60% de todos los cánceres, y el 10% lo produce el tipo 18. La vacuna, hay 2 vacunas en México, una que tiene 16 y 18 y la otra tiene 6, 11, 16 y 18. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Por qué hay esta variación entre una y otra? Porque el 6 y el 11 son virus de papiloma que dan condilomas acuminados, es decir, dan lesiones o verrugas perianales. Y el 90% lo producen estos 2 subtipos de virus. Entonces, la mejor protección siempre es la más amplia. Claro. Y mi sugerencia es 6, tú, por ejemplo, 11, como 16. ginecólogo, recomiendas, por ejemplo, a las personas esta que tú indicas. 6, claro. Estoy es la más tratando amplia, de que les dar va a la proteger, mayor los va a proteger más. Toda claro. vacunación sirve de protección. Sí, por supuesto que sí. ¿No? Y sobre todo, es que este tipo de estudios para prevención pues se pueden practicar directamente en el consultorio, lo puede hacer directamente el ginecólogo, ¿verdad? Así es, y cuando te encuentras con este tipo de problemas, el costo tiene que ver. O sea, cuando tú vas incrementando algunas otras pruebas que existen, híbridos, búsqueda de híbridos específicos, pues cuesta el cuádruple en costo, pues es mejor abaratarle el costo para que la mujer o el hombre, en el caso de que tenga alguna verruga en el pene o perianal, tendría que hacerse un estudio específico. Específico. Y son accesibles, ¿verdad? O sea, la gente no tiene por qué quedarse con la idea de que son estudios muy altos, muy caros, económicamente los van a dejar en la miseria. Para nada. No, para nada. A veces lo que tenemos es desidia o miedo al diagnóstico. Es miedo al diagnóstico. Yo casi te puedo asegurar que la mayoría de mis pacientes tienen un miedo a saber qué es lo que está pasando, pero enfrentando la situación y diciendo, esto previene una enfermedad más grave, y estamos hablando de calidad de vida. Exacto. ¿No? Y la calidad de vida también es calidad de sexo. Y por eso la protección con condones en toda actividad sexual. Y esto tiene que ver mucho precisamente con el hecho de la protección, que es importante en el caso del varón,
comprobadísimo que el mejor anticonceptivo es este. Finalmente, Es la mejor protección. La mejor protección es el condón, por ejemplo. El condón para la enfermedad de transmisión sexual, cualquiera. Cualquiera. Porque también existe asociación con otras enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, como la neisseria, en casos de personas que tienen un papilomavirus identificado. Entonces, no podemos quedarnos nada más con eso. Siempre que hablamos de anticoncepción, hablamos de condón y anticoncepción de alta efectividad, como son los implantes, como son el dispositivo. Pero sí, parte de los varones es el compromiso con su pareja de usar un condón para tenerla mejor protegida. Sí, y dijiste algo bien interesante, Alfonso, el hecho de la salud sexual. Yo creo que es importante porque parte de lo que estamos, el origen de esta plática finalmente es, por ejemplo, cuando no se tiene una responsabilidad muy establecida, el número de parejas, el descuido, por ejemplo, la falta de protección, etcétera, etcétera, puede llevar exactamente a esto, a un cáncer cervicouterino. En el caso de las mujeres. Alfonso, yo te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa en Código de Salud. De verdad es muy importante el que podamos compartir estos mensajes y estos tips a la gente para que tengamos más información. Lo que a veces sucede en este país es que no tenemos la información adecuada o la errónea y por eso nos enfermamos y por eso aparecen este tipo de cosas y consecuencias además a nivel salud. Así es. Gracias por la invitación. No, al contrario, maneja redes sociales, ¿cómo te localizamos? Claro. ¿Cómo nos acercamos El teléfono a ustedes? de nosotros es 5543-0000 y la página es mariestopes.org.mx. Y ahí cualquier duda, comentario. Estamos al pendiente. Fabuloso. Alfonso, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, muchísimas gracias.